La manera en la cual vos estás comenzando el año va a determinar la manera en la cual lo vas a transitar y lo vas a terminar. Y si empezás el año buscando la bendición de Dios, te puedo asegurar esto. Durante el año y hacia el final del año, cuando mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que pudiste vivir, que pudiste experimentar eso que estuviste buscando. Por eso aquí estamos. Por eso entendemos que el mes de enero es un mes clave, es un mes crucial para poder asumir determinados desafíos. Viste que hay gente que es medio escéptica, ¿no? Que te dice, bueno, del 31 de diciembre de 2019 al 1 de enero del 2020 hay un cambio de dígito nada más. Muchas personas dicen el tiempo, los años, el calendario solar, son una convención social, que sea 31 de diciembre o 1 de enero no cambia nada. En cierto sentido yo estoy de acuerdo, no hay algo mágico que sucede el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Pero hay algo de lo cual sí estoy seguro, y es que el mes de enero es un mes para grandes oportunidades, ¿no? De alguna manera, tal vez alguno está de vacaciones. Las vacaciones son un tiempo para poder pensar, para poder desocupar un poquito tu mente y empezar a reflexionar acerca de cómo querés vivir estos 12 meses que Dios te regala en su amor y en su misericordia. Por ahí vos en el mes de enero no estás de vacaciones, tenés que trabajar. A muchos nos ha tocado trabajar en el mes de enero, pero de alguna manera, mínimamente, en el mes de enero hay menos gente, hay un poquito menos de llamados telefónicos, hay un poquito menos de filas que hacer. Uno baja un par de cambios. Uno en el mes de enero, en términos generales, está un poco más tranquilo. Y yo creo que el mes de enero es un buen mes para que juntos podamos pensar cuál es el año y cómo va a ser el año que queremos vivir en este 2020. Y por eso hemos decidido como iglesia comenzar una serie que tiene un nombre que a muchos de ustedes les sonará a un famoso personaje del mundo detectivesco, y es Elemental. ¿Quién decía Elemental? Sherlock Holmes, ¿verdad? El personaje de la novela de Arthur Conan Doyle, este detective súper inteligente que tenía una capacidad de ver el secreto, de ver la verdad en un lugar donde nadie lo veía. Sherlock Holmes era un detective privado, muchas veces la propia policía lo llamaba, a veces se mandaba de comedido sin que lo inviten, y cuando él llegaba a una escena en la cual había ocurrido un crimen o una escena en la cual simplemente había ocurrido un misterio, la situación era que se veía todo el tiempo policías, inspectores de la policía, corriendo para un lado, corriendo para el otro, intentando darle vueltas para desentrañar una trama complicadísima y ver qué había pasado y cómo se podía resolver ese caso. Y Sherlock Holmes venía y encontraba una tapita de gaseosa tirada en el suelo, un vaso o una copa de agua como esta que estaba a medio tomar de una manera en particular, un sombrero colgado en algún lugar, y eran 3 elementos que estaban ahí, que estaban a la vista de todo el mundo. Y él decía, ¿te das cuenta esa tapita? ¿Te das cuenta ese vaso? ¿Te das cuenta ese gorro que está colgado ahí? Sí, ¿qué tiene? Elemental, decía. Acá pasó esto, esto y esto. Y una simple observación. Él veía cosas simples que estaban ahí, pero que nadie se daba cuenta que eran el secreto para entender lo que pasaba. Y a través de eso, él lograba descubrir el misterio que muchas personas habían invertido días, horas y a veces hasta semanas intentando descubrir. Yo pensaba en esto, ¿no? No soy un fanático de Sherlock Holmes, pero hace un par de meses me enganché con un par de capítulos de una de las 25.000 millones de novelas que hay acerca de este personaje. Y yo decía, los seres humanos somos un poco así, ¿no? Le damos vueltas a la vida, intentamos tener un año bendecido, intentamos prosperar, tener paz interior, y cuanta cosa complicada nos proponen, nosotros la hacemos. Es más, viste que hoy en día, no es como hace 20 o 30 años atrás, hoy en día hay cada vez más espiritualidades, cada vez más movimientos filosóficos que están dando vueltas, y a nosotros muchas veces se nos da la sensación de que cuanto más complicado, más complejo es lo que se nos propone, entonces mejor. Si te dicen, hay una nueva corriente filosófica que dice que si vos te comprás un mono, lo metés en una jaula y al lado le pones una pirámide de mármol y le das 7 vueltas alrededor, vas a encontrar la felicidad. Y si es raro, si es extraño y si tenés que gastar plata, entonces
bueno, vamos a probarlo por las dudas, ¿no? Y así hay gente que se hace viajes de inspiración, que gasta dinero, que realiza cosas ridículas, intentando descubrir algo que es elemental, algo que es simple. Durante este mes de enero y parte del mes de febrero vamos a estar hablando de esto. Vamos a estar hablando de una serie de verdades que Dios ya te ha revelado. Muchas de las cosas de las cuales yo voy a hablar son cosas que cuando vos las escuches vas a decir, pero yo esto ya lo había escuchado, a mí ya me hablaron de esto. Bueno, no te voy a hablar durante el siguiente mes de cosas que nunca escuchaste. No te voy a hablar de cosas complicadas que van a ser muy difíciles de que vos concretes. Te voy a hablar de ciertas verdades elementales. Elementales porque están ahí, elementales porque son fáciles de ser descubiertas, pero poderosas si descubrís la manera de ponerlas en práctica. Y en esta mañana quiero que comencemos hablando de una que yo creo que es la más importante de todas, la verdad más elemental de todas ellas, la clave para que puedas vivir el año que vos estás necesitando vivir en este año 2020. La clave para concretar tus sueños, la clave para realizarte, la clave para poder tener la paz que necesitas. Pero antes de poder hablar de esta clave, me gustaría que pensáramos un poquito, ¿no? ¿Cuáles son esos lugares comunes que los seres humanos buscamos o a través de los cuales buscamos la felicidad, el sentido de realización? Porque la verdad, los seres humanos somos bastante reiterativos. De alguna manera, todos nosotros repetimos los mismos patrones. Hablemos un poco de esto, de los lugares comunes a través de los cuales buscamos la realización o, por en una manera más sencilla de decirlo, ¿cuáles son los indicadores que solemos mencionar para decir el año 2019 para mí fue un buen año? O los indicadores que usamos para decir este año 2020 pinta bien, porque pinta que va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto, y yo sé que si esto pasa, este va a ser mi año. Y como los seres humanos no inventamos nada nuevo, como dice el refrán ahí de Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol, hubo un hombre que vivió más o menos 1000 años antes de Cristo, que fue un famoso rey, no hace falta que hayas leído la Biblia para saber quién fue, y es el rey Salomón. El rey Salomón fue conocido no solamente por ser el hombre más sabio que vivió en la humanidad, sino además por ser el rey de la nación de Israel que más poder logró, que más dinero acumuló, que más oro, que más plata y que más extensión territorial tuvo hasta la época. Un hombre que lo tuvo todo. Y en ese tenerlo todo, en eso de no faltarle nada y tener lo suficiente para no negarse nada, él buscó la felicidad. Él buscó la realización. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, él dice esto. Dice, traté de encontrar el sentido a la vida edificándome enormes mansiones. Acá encontramos el primer lugar común, ¿no? Vos tenés ahí en tu hoja una serie de verdades que podés anotar. El primer lugar común que nosotros utilizamos para determinar si nuestro año va a ser bueno es si va a ser un año en el cual podemos ahorrar dinero y acumular posesiones, ¿verdad? La mayoría de nosotros buscamos eso. Algunos tienen una enorme capacidad de ahorro, una enorme capacidad adquisitiva, otros tal vez tenemos menos capacidad, pero muchos de nosotros sentimos esto, que el año 2020 va a ser un buen año, sí. Si podemos ahorrar unos pesos y ponerlos en nuestra cuenta del banco o abajo del colchón, si podés comprarte un auto, y si tenés un auto, si podés comprarte uno nuevo, si alquilás, si va a ser el año en el cual vas a poder comprarte un lote y edificás tu casa. La mayoría de nosotros tenemos esto en nuestra mente. La idea de que un año bueno es un año en el cual tu dinero y tus posesiones van en aumento. Y muchas veces le hablas a la gente, le decís, ¿cómo te fue en el año pasado? Me fue bárbaro. Cambié el auto, renové la computadora que uso para trabajar, me compré un lote, hice esto, hice lo otro. Fue un buen año. A veces hablas con personas que quizás no tuvieron la economía a su favor y le preguntas, ¿cómo fue tu año? Un desastre. El dólar se me disparó, empecé ahorrando 10 pesos por mes, terminé endeudado, quise cambiar el auto, no lo pude cambiar. Un desastre mi año. Muchas veces medimos si nos va bien o nos va mal por esto. Y en segundo lugar dice Salomón algo más. Él habla no tanto ahora de posesiones materiales, sino de experiencias. Y él dice que buscándole el sentido a la vida, contrató cantores estupendos. Y dice después, y tuve muchas concubinas
hermosa. Concubinas son, en el mundo antiguo, era un punto intermedio entre la novia y la esposa, ¿no? Era una cosa intermedia. Y la Biblia dice que Salomón tuvo muchas mujeres. ¿Alguien sabe cuántas tuvo? ¿Alguien leyó en la Biblia cuántas tuvo? 1000 mujeres. Acá, obviamente, acá se escuchan las voces. No sé lo que están diciendo, pero me imagino. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hacía para tener 1000 mujeres? Bueno, seamos sinceros, la mayoría eran matrimonios políticos. Algunas, con suerte, si le habrá visto la cara. En aquella época inclusive la gente se casaba por poderes, de una provincia a la otra, o algún rey le traía en ofrenda a su hija para lograr la paz, para hacer algún acuerdo político. Entonces Salomón tenía una chorrera de esposas y no sé a cuántas conocía realmente. Pero evidentemente a muchas sí la conoció y hizo un poco más que tomar un café con ellas. Y él dice, busqué la felicidad a través de la música, a través del arte, traje cantores de extremos del mundo, busqué la felicidad en los brazos de mujeres. Si pudiéramos resumirlo de una manera, y este es el segundo punto que podés completar en tu hoja, muchas veces medimos si un año va a ser bueno en la medida en que logremos ciertas experiencias gratificantes. A veces decimos, ¿no? Este año va a ser bueno si logro tal experiencia. Desde cosas simples, por ejemplo, este año va a ser mi año porque mi equipo va a salir campeón. Y este va a ser mi año y voy a sacar la entrada y voy a estar en la cancha y cuando fulano meta el gol que dé vuelta el partido, voy a festejar y este va a ser mi año, el año en el cual salí campeón con mi equipo. Otras personas dicen, bueno, este va a ser el año porque va a ser el año en el cual pusimos pesito por pesito y vamos a poder ir a conocer esa playa paradisíaca que tanto anhelo. Voy a poder conocer por primera vez en la vida, sentir una ola que no esté a 11 grados bajo cero, como el mar que tenemos aquí cerquita, voy a sentir lo que es el agua caliente tocándome los piecitos. A alguno por ahí no le gusta tanto la naturaleza, dirá, este va a ser el año en el cual voy a conocer el viejo continente y me voy a sacar una foto adelante de la Torre Eiffel y la voy a subir a mi perfil de Facebook. Va a ser el año de las experiencias. ¿Para qué es lo que pasa? Muchas veces vos te planificás concretar un año con esa experiencia y esa experiencia se vuelve como la zanahoria que está un poquito más lejos, ¿no? En algunos casos 30% más lejos. ¿Y qué vas a decir? Fue una porquería mi año porque no pude hacer ese viaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hundir en la depresión porque tu equipo no salió campeón? Porque venía ganando el partido y a último momento no sabes cómo el arquero se durmió, le metieron un gol y tu equipo perdió por penales. Muchas veces nosotros ponemos esta expectativa en el año. Queremos vivir ciertas experiencias y cuando no las vivimos, nos frustramos. En tercer lugar, dice algo más Salomón. Él dice, tuve todo lo que un hombre puede desear, de modo que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Este tercer ámbito en el cual buscamos sentirnos realizados es a través de la influencia y el prestigio. Todos nosotros, en el fondo de nuestro corazón, somos una manga de atorrantes. No nos interesa tener un celular nuevo. Nos interesa tener un celular un poquito mejor que el de tu compañero de trabajo. A nosotros no nos interesa tener un auto nuevo, porque lo que nos mueve no es el auto nuevo. Lo que nos mueve es el sentir que hay alguien que nos va a envidiar un poquito más porque lo que tenemos es mejor. Y esto es algo muy profundo. Alguno dirá, pastor, yo no soy así. La realidad es que la mayoría de nosotros somos un poquito así. A mí me gusta, yo de formación soy profesor de filosofía y me acuerdo de la primera vez que leí a un pensador, Georg Hegel, que fue uno de los padres después y gracias a él se desarrolló mucho el psicoanálisis. Y él una vez dijo esto. Él dijo, el deseo del hombre no es el deseo por las cosas. Él dijo, el deseo del hombre es el deseo del otro. Lo que nosotros deseamos no son las cosas, deseamos el deseo del otro. Nuestro auto está lindo, pero deseamos el que tiene el vecino. Y somos así y no tenemos cura. Nuestro celular está bueno, pero queremos el otro porque el que tiene el otro es un poco mejor. Deseamos el deseo del otro. Cuando nos vamos de vacaciones, no nos vamos de vacaciones simplemente porque queremos conocer un lugar. Nos vamos de vacaciones, subimos la foto y ¿qué queremos hacer con la foto? La queremos subir al Facebook. ¿Por qué la queremos subir al Facebook?
Porque nos hace sentir bien saber que hay un montón de gente que nos va a escribir: qué lindo, Juancito, te lo mereces, tanto trabajaste, qué bueno que dejaste a tu piba a cargo de la fábrica, te hiciste ese viaje. Pero vos sabés que hay un montón de gente que no te va a comentar nada porque revienta de envidia, ¿no es cierto? Y un poquito te hace bien, ¿no es cierto? Decís: tanto que me hizo sufrir, tanto que me hizo renegar, que me envidie un poco. Somos así los seres humanos. Lo que nos mueve no es solamente el querer conquistar las cosas, sino el saber que tenemos algo que los otros desean y no pueden tener. Ya sea dinero y pertenencias, ya sea que vivimos experiencias que otros no pueden vivir, o ya sea que tenemos una posición de prestigio que nos pone en autoridad sobre otras personas. Muchos de nosotros buscamos la felicidad en estos ámbitos. Ahora, ¿estas cosas son malas en sí mismas? No, claro que no. El dinero no es malo, el dinero sirve para comprar comida y otras cosas que son necesarias. ¿Las experiencias gratificantes son malas? Claro que no. Dios te dio un cuerpo, tu cuerpo tiene 5 sentidos y que vos puedas vivir y puedas experimentar ciertas cosas está bien y es parte del plan de Dios. La influencia, la autoridad tampoco es mala porque vos podés utilizar tu influencia o tu autoridad para bendecir a otras personas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos volvés a estos 3 ejes, a estos 3 lugares comunes, el sentido de tu vida y todo lo que vos haces en tu vida tiene que ver con un propósito para poder lograr estas cosas, en el fondo de tu corazón, si no lo lográs, te vas a frustrar. Vas a decir: mi año fue malo porque no logré estas cosas. Ahora vamos un poquito por más, redupliquemos la apuesta. ¿Qué pasa si vos lo lográs? ¿Qué pasa si vos decís: me propuse juntar plata y es más, junté más de lo que había pensado? Me propuse hacer un viaje y pude hacer 2. Me propuse que me ascendieran en mi trabajo a tal puesto y me ascendieron 2 rangos más de lo que ya había pensado. ¿Qué sucede si todo lo que vos te propones en estos ámbitos lo lográs en el año 2020? Y pastor, si yo logro todas estas cosas voy a sentirme feliz, voy a sentirme que fue un gran año. Ahora volvamos a Salomón. Volvamos al hombre más sabio, más rico y más influyente que había vivido en el mundo hasta aquella época y miremos qué es lo que nos dijo un hombre que pudo lograr todas estas cosas. La Biblia dice un poquito más adelante, a partir del versículo 10 del texto que estamos leyendo: todo lo que quise, todo, lo hice mío. No me negué ningún placer, ninguno. Todo lo que quise lo pude hacer, todo lo que me propuse lo logré, todo lo que quise alcanzar lo alcancé. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido, nada. Ni el dinero, ni las experiencias gratificantes, ni tener poder por encima de los otros reyes de la región. Todo esto, dice él, era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Él dice: a diferencia de otros, yo lo logré todo. Yo todo lo que me propuse en la vida, en estos 3 ámbitos, lo logré. Y cuando lo alcancé, sentí que esto era como perseguir y tratar de atrapar el viento. ¿Alguna vez trataste de atrapar el viento? Es ridículo, ¿no? Uno puede agarrar una red y tratar de atrapar una mariposa o atrapar algo material, físico, pero el viento es imposible. Intentá agarrar el aire, no lo podés agarrar. Tan imposible como querer atrapar el aire es lograr la felicidad con cosas. Vos te esforzás, vos ahorrás, vos juntás y aun cuando vos lograste comprar eso que era el objeto de tu deseo, cuando lo tenés en tu mano, cuando tenés el papel que dice que es tuyo y que nadie te lo va a quitar, ¿qué pasa? El deseo se esfumó y te diste cuenta que la felicidad pasaba por otro lado, que eso no era la clave y enseguida empezás a pensar: bueno, entonces debe ser que tengo que ir por más. Y empezás en esa rueda de necesitar más cosas, más cosas, más cosas. Lo mismo con las experiencias. Las experiencias son como el consumo de una droga, son como una adicción. Si vos buscas tu realización a través del consumo de una experiencia, ¿qué es lo que pasa cuando vos consumís una droga? Al principio consumís una pequeña cantidad y eso produce en vos una sensación. Ahora, con el paso del tiempo, ¿qué necesitas hacer para que se produzca la misma sensación en tu vida? Necesitas consumir más gramos,
mayor cantidad de vasos, mayor cantidad de copas, necesitas hacerlo en un intervalo de tiempo cada vez menor y necesitas ir cada vez por más y profundizar y multiplicar esa experiencia hasta que llega un punto en que no importa cuánto consumas, no importa cuánto te esfuerces, no vas a lograr nunca sentir ese sentido de plenitud que una vez, por un ratito así chiquitito, sentiste. Y lo mismo sucede con el poder. No importa cuánto poder, no importa cuánta influencia tengas, no importa cuánto te asciendan, siempre vas a querer un poquito más. Y si no, fíjate los grandes dueños de los diferentes países y regiones del mundo. ¿Por qué motivo un empresario que lo tiene todo, que tiene suficiente dinero no solamente como para poder vivir hasta los últimos días de su vida sin trabajar, sino que además tiene inclusive para poder promover causas benéficas, para ayudar a otras personas? ¿Por qué un tipo de individuo así se le mete en la cabeza el deseo de ser intendente de su municipio, de ser gobernador de su provincia, de ser presidente de su país? ¿Por qué? Porque como dice el dicho, nunca es suficiente todo. Siempre es necesario un poquito más. No sé si alguna vez lo escuchaste ese dicho, pero yo lo escuché una vez y nunca más me lo olvidé. Nunca es suficiente todo. Siempre es necesario un poquito más. Las cosas en sí mismas te llevan al vacío. Las experiencias por sí mismas te vuelven un adicto. El poder por sí mismo te vuelve una persona desesperada que siempre busca más y nunca está satisfecho con lo que tiene. Ninguna de estas tres cosas van a ser la clave para que vos tengas un gran año. El secreto para un gran año, el secreto para que puedas vivir de manera plena, de manera feliz, vos lo tenés ahí en tu hoja. La clave de todo, la clave para un gran año es esto, es una conexión elemental. La clave está en las conexiones. De hecho, si vos te fijás, miremos un poquito, muchas veces nuestra manera de ser, nuestra psiquis, es el reflejo de necesidades y de búsquedas más profundas. Vos y yo seguramente conocemos gente que quizás no tiene mucho dinero, que quizás no se ha dado grandes lujos en la vida, que quizás no tiene ningún puesto formal de poder o de autoridad, pero conoce a alguien que sí. Tiene una conexión con fulano de tal que trabaja en el ministerio tal, con fulano de tal que trabaja en el ámbito tal, y muchas veces vos hablás con esa persona y te dice: no te preocupes, esto lo vamos a arreglar porque yo soy amigo de fulano. ¿Alguna vez viviste eso? Bueno, esto es algo normal. De hecho, el Martín Fierro, ese gran libro de sabiduría popular, tenía un dicho acerca de esto. Decía que todos necesitamos algo. ¿Qué necesitamos? ¿Alguien se acuerda? Lo tenían que haber leído en la escuela. El Martín Fierro dice: hay que tener un palenque. Ahí se acordaron, hay que tener un palenque donde rascarse. Bueno, la gente suele buscar esto. Tal vez no tiene ninguna de estas tres cosas, pero busca una conexión a través de la cual pueda solucionar determinados problemas. Ahora, esto que ocurre en nosotros a nivel psíquico es el reflejo de una necesidad mucho más profunda y espiritual que tenemos nosotros. Es el reflejo de que todos nosotros sabemos que no importa cuánto tengamos, nada de eso vale si no tenemos una conexión. Y a veces sublimamos un poquito esa necesidad buscando una conexión en alguien más, pero esa conexión profunda que todos necesitamos, y es la clave, es la conexión con Dios, es la conexión con nuestro Creador. Si vos querés tener un gran año, si vos querés tener un gran 2020, tu prioridad tiene que ser esta. Tu prioridad tiene que trabajar por asegurarte de que esa conexión con Dios, esa conexión con tu Creador, va a poder ser una conexión real y profunda. Ahora, antes de avanzar, a mí me gustaría aclarar algo, porque vos sabés que los seres humanos tenemos una tendencia, y es la tendencia a acomodar lo que escuchamos a ciertos saberes previos. Y hoy en día están muy en boga ciertas corrientes filosóficas, muchas veces vinculadas a la nueva era, a la metafísica y demás, que te plantean la idea de que los seres humanos por naturaleza estamos conectados. Estamos conectados a la creación, estamos conectados a la naturaleza. Una vez mi esposa y yo estábamos en una biblioteca y la bibliotecaria estaba convencida de que los seres humanos estamos por naturaleza conectados al mundo físico a través de las plantas. Y ella nos decía: la clave para la felicidad es volver al estado arbóreo. Y de hecho tenía un dibujito de una persona que estaba medio como transformada en un árbol, ¿no?
Y ella decía, no, cuando nosotros volvamos al estado arbóreo y echemos raíces en la madre tierra, vamos a ser felices. Yo digo, qué bajón, yo no quiero ser un árbol, ¿no? No te podés mover, tenés que estar siempre en el mismo lugar, te pican los pájaros y no te podés defender. Yo no quiero ser un árbol. Pero además de que no quiero ser un árbol, la realidad es que es imposible. La fe cristiana, por definición, nos muestra algo completamente distinto. La fe cristiana te dice que vos por naturaleza no estás conectado ni a la creación, ni al Creador, ni a la Madre Tierra, sino que vos por naturaleza, por una tendencia que está en vos de nacimiento, vos estás naturalmente desconectado. Y para que esa conexión ocurra, tiene que suceder algo sobrenatural. Por naturaleza vos y yo somos, como para usar una metáfora un poco más clara, una rama seca, una rama muerta que está cortada, que está tirada en el piso y que por sí misma no tiene posibilidad de vivir, no tiene posibilidad de reverdecer. Y tiene que ocurrir algo sobrenatural para que vos seas levantado de ese lugar. Tiene que ocurrir algo sobrenatural para que vos como rama seca y muerta puedas ser conectado nuevamente a alguien, a algo que te pueda dar vida. Vos por naturaleza, como dice la Biblia en Romanos 3:23, estás separado, destituido, desconectado de ese Dios que te puede dar vida. La buena noticia es que hay una persona que dio el primer paso para que vos y yo podamos volver a ser conectados con Dios, podamos volver a ser conectados con esa vida que necesitamos. Y esa persona es Dios, es tu Padre Celestial. Dice la Biblia en Efesios 2:13, injertados en Cristo Jesús y gracias a su muerte, ya no estáis lejos como antes, sino cerca. Perdón por el castellano un poco antiguo, pero es la versión que encontré que reflejaba esta traducción tan importante, ¿no? Efesios 2:13 dice esto. Dice que si vos pusiste tu confianza en Jesús, dice que si vos tomaste la decisión, y tal vez vos no la tomaste todavía en este lugar, pero si vos sos de los que ya tomaron la decisión de confiar en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, dice la Biblia que Dios te tomó en sus brazos y siendo una rama muerta, vos fuiste injertado, vos fuiste reconectado a un árbol de vida que es Dios. Y gracias a esa reconexión, vos podés disfrutar una vida que por naturaleza no tenías. Esto es algo que ocurrió por la fe, esto es algo que sucedió una vez si es que vos tomaste la decisión de recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Vos fuiste reconectado, vos fuiste injertado en un árbol de vida y ese árbol es Dios. Ahora, tan cierto como que esa reconexión ocurrió el día en el cual vos hiciste una oración de fe y dijiste Jesús te necesito, tan cierto como eso lo es que para que esa conexión entre vos y esa planta, para que vos como rama y Dios como ese árbol que te da vida, para que esa conexión pueda ocurrir, vos esa conexión tenés que renovarla todos los días. Todos los días vos tenés que tomar el compromiso de renovar esa conexión que necesitas con Dios para que Él te dé vida. A mí me gusta mucho un capítulo de la Biblia que es Juan capítulo 15. Ahí en Juan capítulo 15 Jesús le habla a sus discípulos. Y es importante que entiendas esto. Jesús no le está hablando a gente que no lo conoce. Jesús no le está hablando a gente que no tiene un compromiso con Él. Él está hablando a sus discípulos. Un grupo de hombres que hace 3 años o 3 años y medio, depende de las cuentas que se saquen, comparten con Él, lo conocen en intimidad. Y a esas personas que tienen un conocimiento profundo e íntimo de Él, Jesús le da un consejo. El consejo que ellos necesitan poner en práctica para poder tener una gran vida y para que la vida de Dios pueda fluir a través de ellos. Vamos a tomar un par de versículos de Juan capítulo 15. Jesús le dice esto a partir del versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Fíjate qué preciosa metáfora que pone Jesús, una metáfora que para muchos de ustedes los mendocinos y para mí que hace 4 años que vivo aquí, ya llegó a ser común. Jesús desarrolló muchas de sus prédicas en un ámbito urbano, como es aquí Mendoza. Mendoza es un ámbito urbano, es una ciudad.
Ahora, así como ocurría en el mundo de Jerusalén, allá en la época de Jesús, ocurre aquí en Mendoza, que nosotros vivimos en una ciudad, pero todo mendocino tiene por lo menos un padre, tiene por lo menos un tío, tiene un abuelo de raíz vendimiadora, ¿no es cierto? Y todo mendocino sabe lo que es una vid, sabe lo que es una rama, sabe lo que es un injerto, sabe lo que es un sarmiento. Y Jesús toma este mundo, este universo que era común para ellos, y Él les dice: muchachos, esto es así. Yo soy una vid, yo soy un árbol que da vida. De mí fluye la savia, de mí fluye la vida, fluye todo lo que ustedes necesitan. ¿Y ustedes qué son? Ustedes son una rama que ha sido injertada. Ustedes son una rama que ha sido prendida a esa vid y que de esa vid recibe todo lo que necesita. Una y otra vez Jesús le presenta a los discípulos la necesidad de renovar este compromiso. Lo utiliza a través de una palabra, la palabra permanezcan, permanezcan, permanezcan. Si mal no me equivoco, en esos versículos que leí, entre el versículo 4 y el 5, 4 o 5 veces Jesús utiliza esta palabra. Y en el capítulo completo de Juan 15, en los primeros 16 versículos donde Jesús utiliza esta metáfora de nosotros como ramas y Él como una vid, Él 11 veces te dice lo mismo: permanecé, 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 viví conectado, enfócate en estar conectado, enfócate en ser una rama, enfócate en que necesitas para poder vivir, para poder realizarte, para poder concretar tus necesidades en este año, recibir el poder que solamente podés recibir si vivís conectado con Dios. Un poquito hacia el final del mensaje, yo te quiero hablar de cuál es la manera que necesitamos poner en práctica para poder vivir esta conexión con Dios. Pero antes de hacerlo, me gustaría mencionar un poquito cuáles son los beneficios que vos y yo vamos a experimentar si tomamos la decisión de que lo más importante de este año 2020 para vos y para mí sea cuidar esta conexión con Dios. Cuidar que esa conexión que nos une como ramas a Jesús, que es esa vid, pueda funcionar. ¿Cuáles son los beneficios de ser una rama injertada y de estar conectado a esa vid que es Jesús? El primer beneficio es es tener proyección por encima de tu propia fuerza. Jesús, ahí en Juan 15:6 dijo esto: el que no permanece en mí, ¿qué le pasa? Se seca. Todos nosotros somos por naturaleza débiles, ¿no? Y todo lo que emprendemos en base a nuestra fuerza de voluntad, en algún momento esa fuerza se acaba, esa llama se extingue y terminamos volviendo al punto desde el cual empezamos. Y de algún modo el principio del año es eso, ¿no? Es el momento en el cual levantamos la copa y empezamos a decir todas las cosas lindas que nos proponemos en este año. ¿Qué te propusiste en este año? Te propusiste hacer dieta, bajar 15 kilos, hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, tantas cosas que te habrás propuesto, y es más, quizás hoy, a 5 de enero, estás viviendo avances. Ya hace 5 días que tomaste la última copa, ya tiraste el atado de cigarrillos y hace 5 días que no estás fumando, estás saliendo a caminar todos los días, estás haciendo ejercicio, estás comiendo la lechuguita que antes te obligaban a comértela, ahora te la comés solito, te mirás al espejo y ya te ves un poquito mejor. Todos nosotros intentamos dar grandes avances en base a nuestra fuerza de voluntad. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento tu fuerza de voluntad se acaba y lo que depende de tus propios recursos se seca. Un día fuiste a comer un asado, tus amigos te insistieron, te diste un permitido y ese permitido intensificó una catarata de permitidos que hizo que cuando volvieras a la balanza te diste cuenta que los kilos que habías bajado lo volviste a subir y un poquito más. Un día fuiste a una fiesta y nunca está ese pariente que no respeta tu decisión. Vos te habías propuesto dejar de tomar porque vos sabés que cuando tomás mucho te transformás en una persona que no es la persona que querés ser. No sos el hombre, no sos la mujer que querés ser cuando tomás alcohol. Entonces dijiste, voy por todo, no tomo más. Y fuiste a esa juntada y ese cuñado, pero dale, toma media copita, toma un poquito, ¿qué te va a hacer? Sé buen amigo, vamos a brindar. Y vos cediste un pasito y cuando cediste ese pasito te diste cuenta que tu vida volvió para atrás. Durante este año
muchas veces te va a pasar que tu fuerza de voluntad va a llegar a un punto en el cual se va a quebrar. Y si no contás con una fuerza superior que te sostenga, vas a volver al punto del cual empezaste. Por eso tan cierto como que si vos te mantenés solo y aislado, te secás, lo cierto es esto. Fíjate que la Biblia dice en Romanos 11, tú has sido injertado y ahora participas de la savia nutritiva de la raíz. La clave para poder enfrentar tus gigantes, la clave para poder emprender proyectos que vayan por encima de tu propia fuerza es justamente no depender de tu propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. Y ese es el beneficio que ocurre cuando vos todos los días tomás la decisión de decir, lo primero que voy a hacer en esta mañana y lo que va a determinar el resto de mi día es conectarme con Dios, es conectarme con la palabra de Dios, es conectarme con la fuerza de Dios. Cuando vos te conectás con la fuerza de Dios, te alimentás de una savia nutritiva que no es tuya, que viene de más abajo, que viene del tronco madre del cual fuiste injertado. Y esa fuerza fluye a través tuyo y te permite hacer cosas que por tu propia fuerza no serías capaz de hacer. Te permite soñar sueños que son más grandes que los tuyos. Te permite caminar mucho más de lo que por tus propias fuerzas podrías caminar. Te permite llegar más alto. Te permite ser una persona más influyente. Te permite no quebrarte cuando en esos momentos en los cuales antes dependías de tu propia fuerza, te quebrabas. Proyección por encima de tu propia fuerza es lo que te da priorizar tu conexión con tu Padre Celestial por encima de todas las cosas. Hay un versículo que me encanta y de alguna manera siento que es una promesa de Dios para esta mañana. Isaías 40. En la pantalla lo van a poder ver un poquito más extenso porque la verdad no me entraba en la hoja. Dice Isaías 40, 30 y 31. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. No importa cuánta fuerza, hasta los jóvenes que tienen más fuerza. Mi nene parece una máquina. ¿Vieron el muñequito ese de Duracell? Que andaba, y mi nene parece que no se cansa nunca. Pero llegado el momento, se apaga y ¡pum! Se desmaya en el primer lugar a donde encuentra algo horizontal. No importa cuán joven seas, no importa que seas un niño, no importa que seas un adolescente, en algún momento las fuerzas se te acaban. Los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, dice la Biblia, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con las alas del águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se desmayarán. Este es el sueño de Dios para tu vida. Que este año puedas volar más alto de lo que vos mismo habías pensado. Volar a los sueños de Dios, no a los tuyos. Que este año puedas caminar más kilómetros, puedas cumplir más objetivos de los que vos mismo te habías planteado el 1 de enero a las 0 horas cuando levantaste la copa para brindar. Ahora, para que esto suceda, vos tenés que renovar todos los días tu confianza en Dios. Y presta atención y resaltá ahí en tu hoja si tenés un marcador. Isaías dice los que confían en el Señor. La palabra hebrea que se traduce por confiar es una palabra hebrea que es kavá. El hebreo es un idioma muy de imagen. No todas las palabras en el hebreo, el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, son palabras que remiten a imágenes gráficas. Y kavá, que se traduce como confiar, significa ponerse pegadito a alguien. Mi nene, por ejemplo, cuando le da miedo un perro lo asusta porque le ladra feo o algo, ¿qué es lo que hace? Corre a mí y se abraza a mi pierna, se pega a mí. ¿Por qué? Porque él tiene confianza en mí. Y a veces yo también me asusto porque el perro todavía es más grande que yo. Pero él dice, mi papá me va a cuidar, así que yo me aferro a él, me pego a él. Eso es kavá, confiar. Confiar en el sentido de que vos decides pegarte a alguien que vos sabés que te va a proteger. Pegarte a alguien que vos sabés que tiene una fuerza que vos no tenés. Por eso te le pegás, te le ponés cerquita. Y de hecho, si alguno de ustedes sabe un poquito del tema de los injertos, sabe que por lo menos, después obviamente hay técnicas más avanzadas y demás, pero mi abuelo y mi tío, que en la provincia de Misiones injertan duraznos, injertan ciruelas y todo este tipo de frutas de carozo, la manera de producir un injerto es haciendo una pequeña hendidura en el tronco madre, colocando en ese lugar la rama injertada, que es la que después va a dar fruto, y lo que ellos hacen es poner un poquito de barro alrededor de esa herida que fue hecha y alrededor atan
un trozo de tela vegetal, un trozo de trapo, un pedazo de remera, un pedazo de camisa, y lo que hacen es atar bien fuerte esa rama para que no se caiga y para que pueda estar en ese lugar, simbiotizarse con el tronco madre y vivir. Bueno, eso es Kavá. Kavá es tomar una rama, es colocarla dentro del tronco madre y atarla bien fuerte para que no se suelte. De alguna manera está la misma metáfora. La metáfora de ser una rama injertada. Y si podemos un poco parafrasear lo que dice el profeta Isaías, yo creo que lo podríamos parafrasear un poquito así. Los que deciden injertarse en Dios, los que deciden permanecer como una rama injertada en Dios, esos van a tener nuevas fuerzas. Van a poder volar alto con alas de águila, van a poder correr, van a poder caminar y no se van a cansar. Cada vez que vos tomás la decisión de conectarte con Dios y de poner tu conexión con Dios por encima de todas las cosas, vos lográs moverte con una fuerza y con una autoridad y con una serie de recursos que no son tuyos, sino que son de tu Padre Celestial. Así que vos podés elegir cómo vas a vivir este año. Podés elegir ser una antorcha. Son lindas las antorchas, ¿no? Vos le encendés la mecha, la levantás bien alto y decís, ¡qué lindo que arde la antorcha! Y vos podés decir, soy una antorcha que arde para conquistar sueños, para lograr grandes cosas, hasta que se le acabó el querosén. Cuando se le acabó el querosén, la antorcha se apagó y listo, al piste, a otra cosa. A veces nosotros somos una antorcha. Nos proponemos los mejores deseos, las mejores cosas, pero dependemos de nuestra propia fuerza. Yo este año no quiero ser una antorcha. Ni siquiera quiero ser una antorcha que arda para Dios. Yo quiero ser un canal. Yo quiero ser una rama. Quiero ser una rama que antes estaba muerta porque estaba desconectada de Dios, pero que hoy es una rama viva a través de la cual fluye una savia que es infinita. No quiero ser como la antorcha que tiene un combustible limitado y cuando se acaba el combustible se apaga. Quiero ser una rama a través de la cual el poder de Dios, la autoridad de Dios, la vida de Dios, la sabiduría de Dios fluya de manera indeterminada, de manera infinita, de manera abundante. No quiero ser una antorcha, quiero ser una rama. Porque cuando sos una rama, te proyectás por encima de tus propias fuerzas. Y las fuerzas de Dios, a diferencia de las tuyas, no se acaban. Va a haber muchos momentos en este año en los cuales las fuerzas se te van a terminar. Se te van a terminar a fines de enero, se te van a terminar a fines de julio. Algunos tiran un poquito hasta octubre. La clave para que eso no suceda es conectarte con Dios y proyectarte por encima de tus propias fuerzas. Pero en segundo lugar, el segundo beneficio de vivir conectado es que cuando estás conectado a Dios recibís protección de amenazas externas. Y esto es un poco lo que sucede cuando uno realiza un injerto. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado, en el cual lo más común es que alguien trae una fruta de China y viene aquí a Mendoza y la quiere plantar. O alguien trae una fruta del Amazonas y la quiere plantar en San Juan, o viceversa. Vivimos en un mundo en el cual las plantas y las semillas viajan de un lugar a otro. Y hay determinadas plantas que han sido preparadas, su ADN, su estructura genética les sirve para sobrevivir a las amenazas externas del lugar de donde surgieron. Pero que cuando son llevadas a otro lugar no tienen los recursos, no tienen la información genética para sobrevivir. Y si vos plantás esa planta así, de manera viva y natural en un suelo, la propia salinidad del suelo va a hacer que no pueda crecer. O el clima, porque hace mucho frío, o porque hace mucho calor, o porque hay determinados bichos y determinados parásitos que esa planta no tiene la capacidad por sí misma de resistir. Entonces, ¿qué es lo que hacen los que practican injertos? Toman esa rama, una rama de ese árbol que quieren que dé fruto, y buscan un tronco que sea afín, un tronco que sea compatible, pero que sea de una planta autóctona, de una planta del lugar, que tenga la capacidad genética para sobrevivir a todas las inclemencias climáticas, a la salinidad del suelo, a las pestes que hay en ese lugar. Y cuando se identifica una planta que tiene la capacidad de sobrevivir a ese ambiente, lo que se hace es injertarle la rama a ese tronco, a esa planta madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se produce una relación simbiótica entre la planta madre y la rama que ha sido injertada. Y la planta madre le da
a la rama injertada una serie de información genética que va a hacer que esa rama reciba una capacidad que no tenía. La capacidad de hacerle frente a amenazas externas que por sí misma no podría enfrentar. Y una planta que por sí misma no podría dar fruto, gracias a que fue injertada a otro tronco, tiene la capacidad de sobreponerse a amenazas externas y sobrevivir y dar fruto. Vos y yo somos ramas que han sido injertadas a un tronco, que es Jesús. Hemos sido injertados a una vid. Y al estar injertados en Jesús, y esta es la gran noticia de todas, tenemos el ADN de Jesús, que nos da la fuerza y la resistencia para hacerle frente a todas las dificultades. La Biblia dice en 1 de Pedro 1:23, ustedes han nacido de nuevo de una simiente imperecedera. Acá cuando la Biblia habla de la simiente no solamente está hablando de la semilla, sino de la información genética que sale de la semilla. Lo que Dios nos está diciendo es que si vos tomás la decisión de confiar en Jesús, si vos tomás la decisión de entregarle a Jesús tu vida y de todos los días renovar ese compromiso, de decir Jesús, te consagro este día, te entrego este día, vos vas a recibir de Jesús la fuerza, el poder, la autoridad para hacerle frente a todos los desafíos, a todos los obstáculos, a todas las amenazas que puedas llegar a enfrentar durante el día y durante todo el año. Por eso el apóstol Juan dice, todo hijo de Dios, el que ha nacido de Dios, el que ha sido injertado en esa vid que es Jesús, vence este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Este año vas a enfrentar muchas amenazas, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar dificultades en tu escuela, en tu facultad, en tu trabajo, en ámbitos familiares. Ahora, cuando vos tomás la decisión de confiar en Jesús, cuando vos tomás la decisión de permanecer en Jesús, de estar conectado en Él, vos recibís su ADN, vos recibís su estructura genética. Y esa estructura genética, que es una estructura espiritual, te da la fuerza para poder hacerle frente a todas las dificultades. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes en este año, permaneciendo en Jesús, le vas a poder hacer frente. ¿Lo crees? Ahora, no solamente Dios te va a dar la fuerza para hacerle frente a amenazas externas, sino que además, en tercer lugar, Dios te quiere dar victoria sobre tus enemigos internos, que a veces son los peores, ¿no? Yo no soy muy fan de la Guerra de las Galaxias, pero como todo ser humano normal, en algún momento vi las películas. Bueno, en realidad no las vi todas tampoco. Pero me acuerdo que vi una y en estos días estuve googleando un poquito. Era el episodio 5. Los que saben un poquito más recordarán la escena. Un momento en el cual Luke Skywalker, que era el bueno, el héroe, es entrenado por el maestro Yoda, el enanito verde ese, que lo entrena ahí en un planeta no sé dónde, un planeta horrible, que era todo barro, que nunca salía el sol. Bueno, y ahí el maestro Yoda lo entrena a Luke Skywalker y le enseña a pelear con la espada, a levantar en el aire una nave, a bajarla, a mover cosas, y todas esas cosas que hacen ahí los Jedi en la Guerra de las Galaxias. Pero en un momento, al final del entrenamiento, le dice, ahora vas a pasar por la prueba más difícil. Vas a enfrentar a tu enemigo más poderoso. Ahora... Y lo manda a una especie de cueva para que se meta adentro y le dice, en ese lugar te vas a enfrentar con vos mismo, con tus miedos, con tus temores, con tus amenazas, con tus historias abiertas. Bueno, estoy parafraseando un poco, ¿no? Y la cuestión es que Luke Skywalker se mete ahí y ahí él enfrenta sus miedos, enfrenta su falta de perdón, sus propios enemigos, las cosas que no había resuelto. Y cuando sale de ese lugar, el maestro Yoda le dice, bueno, listo. Ahora venciste a tu mayor enemigo, que eras vos mismo. Ahora estás listo para ser un guerrero. Y yo pensaba en esto, ¿no? Tampoco que se puede predicar de la Guerra de las Galaxias, porque hay un par de cosas que hacen un poco de ruido entre lo que Dios enseña y eso. Pero digo, qué gran realidad, ¿no? A veces nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y dicho sea de paso, lo dice la Biblia. Jeremías 17:9 dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Este año vas a tener una serie de experiencias que te van a confrontar con tu propia miseria. Vas a vivir experiencias que te van a contactar con las heridas que tenés abiertas y todavía no sanaste.
Vas a vivir una serie de experiencias que te van a contactar con tus miserias internas. Y muchas veces te va a pasar, como nos pasa a todos, que vas a tomar conciencia de lo malo que podés ser. A veces nosotros mismos nos sorprendemos de lo malos que podemos llegar a ser, de las cosas que podemos llegar a decir. Ahora, en esos momentos es cuando más vas a necesitar de Dios. Así como la Biblia dice que tu corazón es malo y es engañoso, la Biblia dice que si vos te conectás a Dios y te dejás transformar por Él, vas a poder llegar a ser una mejor persona y vas a poder llegar a superar aún tus propias debilidades. La Biblia dice en Romanos 12, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando vos decidís conectarte con Dios, no solamente recibís su fuerza, no solamente recibís su poder para enfrentar enemigos, sino además vas a ir siendo transformado. Dios te va a ir cambiando. Cuando vos lo buscás, cuando vos te conectás con Él, Él empieza a brindarte su información y Él te va a ir mostrando las cosas que tenés que cambiar. Él te va a ir mostrando tus debilidades de carácter. Él te va a ir mostrando esos cabos sueltos que tenés que atar. Él te va a ir mostrando esos nudos que están ahí en tu vida y que tenés que desatar para seguir adelante. Él te va a ir transformando, Él te va a ir modificando. Él va a hacer que su estructura genética, tu ADN, recorra tu espíritu y te vaya transformando en una persona nueva. Y esto es fantástico. Si vos tomás la decisión de todos los días renovar tu conexión con Dios, todos los días vas a vivir el regalo de poder ser un poquito más transformado por Dios. Y cuando este año 2020 termine, vas a mirar atrás y vas a decir, no soy la misma persona que fui. Estoy un poquito más cerca de ser más parecido a Jesús. Vas a poder hacerle frente a tus enemigos internos y vas a poder crecer y vas a poder vivir la vida que realmente anhelás. Y en último lugar, permanecer conectado a Dios te permite experimentar su propósito en medio de cualquier circunstancia. Este año va a ser un año difícil. Va a ser un año en el cual vas a enfrentar pruebas. Y va a ser un año en el cual vas a ser sacudido. A veces nosotros pensamos que un buen año es un año donde todo nos sale bien, ¿no? A mí me pasó. Cuando terminó el 31 de diciembre del año 2017, estábamos compartiendo una cena con algunos amigos que están acá mirando. Y debo confesar que mi esposa estaba más conectada a Dios que yo en ese momento. Yo estaba ocupado haciendo el asado, que salga a punto, charlando de si nos íbamos a ir de vacaciones o no. Y me acuerdo que oramos. Y mi oración el 31 de diciembre de 2017, bueno, Señor, preparanos un año de bendición, de aventura, de cosas fantásticas, de crecimiento, de sueños, de esto, de lo otro. Yo me estaba pintando de rosa mi año. Y mi esposa hizo otra oración. Mi esposa estaba discerniendo lo que se venía. Y mi esposa oró así. Dijo, Señor, lo que permitas que suceda en nuestra vida en este año, que sea para que crezcamos y para que estemos un poco más cerca de vos. Así empezamos el 1 de enero del año 2018. El 2 de enero del año 2018, a las 9 de la mañana, ocurrió uno de los momentos más difíciles que que experimentar en mi vida. Fue muy breve, fueron apenas 15 o 20 minutos, pero no me olvido nunca más. Yo estaba sacando mi auto, muchos de ustedes saben lo que me sucedió, pero otros no lo escucharon, lo conté hace más de un año esto. Estaba sacando mi auto con mi mamá y con mi nene, que en aquel momento tenía 4 años, mi hijo mayor estaba sentadito atrás. Bajé para cerrar el portón y cuando bajé para cerrar el portón, en un segundo una persona saltó un muro, se subió al auto y se fue. Yo corrí, como no sé de dónde saqué velocidad para correr, pero por 2 cuadras yo corrí al auto y de momento llegaba a tocar el baúl gritándole al hombre que se lleve el auto, pero que baje a mi hijo. En ese momento yo no me había dado cuenta que inclusive mi mamá, que estaba de visita y que es una enferma, un paciente cardíaco, estaba arriba del auto. Yo corrí hasta que no tuve más fuerza. En un momento volví y mi esposa estaba en la vereda orando, reprendiendo, atando y sujetando, declarando en el nombre de Jesús que bajara a mi hijo del auto. En un momento apareció una vecina, la vecina me prestó el auto, salimos y como a las 8 o 9 cuadras encontramos a mi mamá y a mi nene llorando. Fueron los 15 o 20 minutos más largos de mi vida. Yo no sabía si me habían robado el auto o si me estaban secuestrando a mi hijo. Yo no sabía lo que iba a pasar, pero imagínense enfrentar eso.
como papá, como tío, como abuelo, como hermano, que se te lleven a un ser querido, alguien chiquito, alguien indefenso. Gracias a Dios, mi nene, que era chiquitito en aquel momento, ustedes saben cómo son los chicos. Mi nene entró a casa, agarró una pistola, empezó a jugar a los policías y a los ladrones, y a través del juego él lo fue procesando y en algún momento hasta se volvió parte de una aventura para él. Ahora, a mí me quedó una marca con eso. Y la marca que me quedó tiene que ver con lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan 15:2, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Los que saben del tema de las vides y de los injertos y las podas, saben de esto. Saben que si hay un árbol que pinta bien, si hay una rama que va a producir buen fruto, para que el fruto se produzca vos tenés que podarla. Y hay diferentes clases de poda. Hay podas a través de las cuales se cortan esos frutos que vos sabés que no van a avanzar o que van a ser muy chiquitos. Hay podas en las cuales se cortan determinadas ramas para que la savia de la planta no se desvíe y no se pierda la fuerza que el fruto necesita. Pero así como la planta es podada, así también vos vas a ser podado. Así también yo fui podado ese 2 de enero del año 2018. Dios cortó ciertas cosas que por ahí no eran malas, pero que no permitían que yo pueda vivir al 100% lo que Dios tenía para mí. Dios me podó. Dios me hizo pasar por una situación difícil que Él usó para su propio beneficio y para mi propio beneficio. Dios va a utilizar muchas pruebas, muchas circunstancias dolorosas que tal vez no te va a gustar atravesar. Situaciones familiares, situaciones de estrés, alguna enfermedad, alguna crisis a nivel laboral. Dios va a usar diferentes circunstancias para poder acercarte más a Él. La Biblia dice, nos alegramos, alégrate. Nos alegramos al enfrentar las pruebas y las dificultades, porque sabemos que éstas nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza. Dios va a permitir que pases por circunstancias difíciles este año. Vos podés elegir si vas a perder la fe, si vas a dejar de ver la presencia de Dios, si vas a decir Dios me abandonó, Dios no está conmigo, o si vas a ver esas circunstancias difíciles que van a venir como una oportunidad para que este año 2020 crezcas en tu ser interior. La Biblia dice en Romanos 8:28, Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios no te promete que todas las cosas van a salir perfectas. Pero Dios sí te promete algo, que todo lo que suceda, si vos permaneces conectado a Él, va a ocurrir para que puedas crecer y para que puedas ser transformado en alguien mejor. Yo en ese 2 de enero del año 2018, yo estaba pensando en otra cosa. Mi cabeza estaba en otro lado. No tenía nada, no estaba pensando en nada malo. Había comprado una pelo pincho y estaba pensando en dónde la iba a armar. Estaba pensando en dónde nos íbamos a ir de vacaciones, estaba pensando, qué sé yo, en una cosa, en la otra, en cosas que no son malas, pero evidentemente Dios quería otra cosa. Él me decía, quiero que dediques los primeros días del año a pensar en algo más importante y el resto déjamelo a mí. Yo les puedo asegurar que en esa semana que ocurrieron esos hechos, yo vi la mano de Dios. Obviamente, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Lo primero que vimos es el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Una familia que ni bien se enteró lo que había sucedido, vino a casa, se acercó, nos trajo comida, compartió con nosotros, oró por nosotros. Bueno, el auto desapareció, nunca más se supo nada. A los poquitos días un hermano de la iglesia me llama y me dice, pastor, yo tengo un segundo auto, lo tengo a la venta, pero estuvimos hablando con mi familia, vamos a retrasar un poquito la venta y mientras a usted se le resuelva este tema, yo le quiero prestar mi auto y se lo presto y úselo y váyase de vacaciones con su familia, úselo como si fuera suyo. Yo viví eso, viví el cuidado, viví la protección de los hermanos, de la familia de fe y por sobre todas las cosas viví esto. Viví lo que era doblar mis rodillas delante de Dios y decir, Dios, no permitas que nada me distraiga de lo más importante, que es consagrar este año para tu gloria. Consagrar este año y pensar en todo lo que tengo que cambiar, en todo lo que tengo que mejorar para que este año sea una oportunidad, sea un puente para que tu vida pueda
fluir a través mío y pueda llegar a ser una persona que hoy no soy. Dios va a permitir que pases por pruebas. Utiliza esas pruebas como un recurso para estar más conectado, para estar más cerca de Él. Si vos me preguntás, ¿te hubiera gustado no pasar por esa circunstancia? Sí, me hubiera gustado. Ahora, si vos me preguntás, ¿te hubiera gustado no aprender lo que aprendiste a través de esa prueba? Por supuesto que no. Estoy feliz de todo lo que aprendí y de todo lo que Dios me permitió experimentar a través de esa prueba y de muchas más que fui viviendo a lo largo desde que ocurrió eso hasta el día de hoy. Necesitas invertir en tu conexión con Dios en este año. Si hay algo que va a ser importante y va a marcar la diferencia en este año 2020, no es cuánta plata vas a poder ahorrar, cuánto vas a poder aumentar tu patrimonio, el viaje que te vas a poder hacer o no, el crecimiento que vas a poder tener a nivel laboral o no. Si hay algo que va a ser la clave para llenar tu vida y para llevarte al lugar a donde realmente necesitas estar, es asegurarte de que todos los días tu día comience profundamente conectado con Dios. ¿Cómo se logra vivir conectado? La Biblia dice esto en Marcos 1:35 y está hablando de Jesús. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Si hay alguien que vivía profundamente conectado con su Padre Celestial, era Jesús. Y esta es la verdad, esta es la decisión elemental que tenés que tomar y que va a marcar la clave de los 361 días que le quedan a este año antes de que termine. Y es si todos los días cuando vos te levantás, lo primero que haces es comenzar el día con tu conexión con Dios. Los primeros 10 o 15 minutos de tu día van a determinar cómo va a ser el resto de tu día, el resto de tu semana, de tu mes y de tu año. Por esa razón necesitas tomar este compromiso. Y ¿sabes qué? Yo a veces siento que somos una manga de delincuentes nosotros, de mentirosos. Porque a veces venimos a la iglesia, cantamos, levantamos la mano, aplaudimos, damos la vuelta a carnero para atrás, decimos que vamos a conquistar la galaxia para Cristo. Y el lunes, cuando suena el despertador, nos levantamos y agarramos el celular. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Miramos las redes. Y miramos las redes y en vez de llenarnos con la verdad de Dios, nos intoxicamos con el chisme de fulano, con lo que puso de merengano, con si se le rompió el chupete al nene de Marley. Y esas son todas las cosas que dan vueltas en nuestra cabeza. En lugar de alimentarnos con la savia de vida, nos alimentamos con agua podrida de un charco. Por eso hay una decisión elemental, simple. Y por ahí a veces la gracia es que hay gente que le resulta no atractiva porque es simple. Pero lo que tiene de simple lo tiene de poderosa. Y es la decisión de empezar tu día con Dios. Yo quiero leerte esta decisión y me gustaría que vos la puedas hacer personal. Y que no te vayas de este lugar sin completar las palabras que faltan. Una de ellas es tu nombre. Hoy tenés que tomar una decisión. La decisión que va a determinar cómo vas a vivir los próximos 361 días del año. Esta decisión dice así: yo voy a poner mi nombre, Abel, me comprometo a comenzar cada día con Dios, conectándome con Él a través de la oración y de la lectura de su palabra. Me determino a renunciar a las excusas y a la pereza. Decido colocar mi relación personal con Dios por encima de todos los demás compromisos, reconociendo que Él es la fuente de todo lo bueno que mi vida necesita. Y fijaré hoy mismo la hora y el lugar para tener mi devocional, para tener mi tiempo de conexión con Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la decisión más importante que va a marcar el resto de tu año. ¿Cuál va a ser el lugar de tu casa, de tu oficina, del taller a donde trabajás, del galpón a donde tenés la carpintería, donde sea? ¿Cuál va a ser el lugar y cuál va a ser la hora en la cual todos los días del resto de tu vida vas a tener esos minutos de conexión con Dios? Vas a orarle a Dios, vas a hablarle de tus necesidades, vas a leer una pequeña porción de su palabra y vas a permitir que sea su palabra la que te transforme. Si vos tomás esa decisión, vas a tener un año 2020 que va a ser todavía mejor de lo que te imagines.